Hola, queridos amigos. Nos complace volver a saludarles de nuevo. Y hoy vamos a conversar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Yana. Hola. En la transmisión anterior hablábamos de la fuerza Abril. Hablamos de que existe ese poder, ese capital muy valioso, por el que algunas civilizaciones extraterrestres están dispuestas a pagar, en principio, y a otorgar diversos conocimientos. ¿Sabe usted? Algunas personas no creen en la existencia de civilizaciones extraterrestres y creen que todo esto es un cuento de hadas. Entonces, recordé a un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que dijo que durante demasiado tiempo este estereotipo sobre los objetos voladores no identificados impidió un análisis exhaustivo de los datos de los servicios de inteligencia, porque los pilotos evitaron hablar de ello, ya que se han reído de ellos cuando han hablado del tema. Pero la situación está cambiando. Recientemente, por primera vez en 50 años, el Congreso de los Estados Unidos celebró una audiencia sobre objetos voladores no identificados. Hubo una gran expectación por el informe que se preparó especialmente para esta sesión del Congreso. Ese informe contenía material sobre encuentros con objetos voladores no identificados. El informe fue preparado por las mejores mentes de la inteligencia estadounidense. Lo único es que solo se incluyó esa parte no clasificada, por desgracia, o lo que es natural. Pero los expertos dicen que hay muchos fenómenos que no pueden explicar. Y también, lo que es interesante, a partir de la década del 2000, el número de estos objetos voladores no identificados ha aumentado en zonas controladas por, digamos, los militares. Es una información interesante. Y ahora miren, amigos, algunos medios de comunicación nos han acusado de ser una especie de extraña secta pseudo-religiosa que cree en los extraterrestres. ¿Sí? Bueno, preguntémosle a Yana. Yana, ¿crees en los extraterrestres? Por supuesto que no. Porque creer significa no saber. Ya ven, amigos. Yo tampoco creo. Pues Tatiana tampoco cree. No. Y yo tampoco creo. Así es. Así que no creemos en los extraterrestres, ¿cierto? Eso es. Y la secta que cree en los extraterrestres no somos nosotros. Resulta que no somos nosotros. Nosotros no. Sí. Sí. Sí, se puede suponer hipotéticamente que existen civilizaciones extraterrestres, aunque no creamos en ellas, a diferencia de nosotros no. Nosotros no. Sí, digámoslo así. Sin embargo, ¿qué influencia han causado las civilizaciones extraterrestres en la población humana? Bueno, si se mira desde la perspectiva de la ciencia ficción y de muchas otras cosas, todo tipo de leyendas, ¿cómo explicar de otra manera que vamos a decir la verdad ahora? De alguna manera, ya sabes, como si fuera desde la posición de la ciencia ficción. Sí, fantasiemos. Sí, fantasiemos juntos, ¿sí? Bueno, basado en la fantasía y todo lo demás, entonces es una gran influencia. Y hoy en día esta influencia se sigue extendiendo, a pesar de que durante más de 24.000 años, digamos, su influencia no nos ha afectado directamente. Estamos hablando de aquellos que realmente tuvieron una influencia real. En la transmisión anterior mencionamos a los apexianos. Sí, tomemos solo a ellos. ¿Qué legado dejaron y qué impacto tuvieron? Bueno, digamos así, hace más de 25.000 años, Sí, como sabemos, ellos, los apexianos trajeron la religión a este mundo. ya ven, Sí, y no solo lo trajeron. ¿Por qué lo hicieron? Porque se hizo para que, de forma masiva, la gente simplemente prestara atención a sus imágenes. Se elevaron al rango de dioses para que la gente les rezara. ¿Y pedir qué? cosas terrenales, materiales. Pedían riqueza, salud. Las cosas que podemos ver en los templos hasta ahora, sí, lo que la gente pide. Son los ecos, sí. Ecos, sí, porque la gente no pide la salvación de sus almas, porque no pide de su propia salvación, de su propia personalidad.
se apoyan solo en el mundo material, en los ecos de ese conocimiento que los apexianos trajeron hace 25.000 años. Y está claro que utilizaron esta herramienta para robar a la gente y engañarla, pero no para llevarla a Dios. ¿Cómo podrían llevar a la gente a Dios siendo criaturas sin alma? No tienen alma. ¿Sí? Digamos que el paraíso no es un zoológico, y allí no hay lugar para los animales, ni siquiera para los muy inteligentes. Y todos lo entendemos. Igor Mikhailovich, ¿por qué este método? ¿Por qué exactamente la creación de la religión? ¿Para qué? Bien, consideremos que ha habido una colonización de, digamos, un planeta, el planeta que sea. Allí hay seres inteligentes, pero estos seres, además de poseer un espíritu, tienen un alma. Por eso son la fuente de Alat. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que transfieran anti-Alat a ellos, a los colonizadores, ya que En la última transmisión. con ustedes ya hemos hablado de que es la moneda más valiosa del universo, de hecho. Es cierto, amigos, no hay nada más valioso. Y para que la gente lo entregue voluntariamente, hay que inventar algo, donde las personas se emocionan, se reúnen, espectáculos, eventos deportivos, ¿sí? Sí. Conciertos de algún tipo. No los harás todos los días, es lógico, Bueno, sí. para excitar a la multitud. En masa, sí. Además, se vuelve aburrido y no despierta tantas emociones si lo ves todos los días. En casa, de nuevo, una persona vio el concierto, se fue a casa y ya no lo alimenta, ¿sí? Mientras que la persona tuvo que generar constantemente, pasar o entregar su atención en su tesorería. Y para que lo haga, tuvieron que idear algo para que una persona tuviera que hacerlo constantemente. Ya saben, como una vaca que da leche 2 o 3 veces al día. Voluntariamente, además, que le apetezca hacerlo. Mientras que en este caso es un ser humano razonable y tiene que hacerlo voluntariamente. Sí, se puede mantenerlo bajo el miedo, en las emociones. A cualquier miedo uno puede acostumbrarse y al final, si se asusta demasiado a una persona, dejará de tener miedo, lo asumirá. Dejará de prestar su atención de nuevo. ¿Qué es necesario? Bueno, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, han colonizado millones y millones de planetas y han desarrollado métodos de trabajo con humanoides como nosotros, ¿sí? Es decir, la opción más sencilla, se han elevado al rango de dioses, han creado una religión, han hecho que todo el mundo les rece, pero no solo rezar, sino varias veces al día, rezar asiduamente, ir a los templos cada semana. De nuevo, vemos templos con cúpulas de aquella época, ¿cierto? Megalitos y muchas otras cosas que aún quedan de aquellos tiempos. ¿Por qué esta forma de edificios? Bueno, es física, es una física banal, por lo que mucha gente aquí la conoce y la entiende. Pero la cuestión es que han permanecido en esta forma hasta hoy. Es como si nosotros transmitiéramos y esto recoge, acumula y transfiere. Así es más fácil, menos pérdidas. Pues, de nuevo, las mismas antenas y muchas otras cosas. Así que en esas religiones, ¿qué más pusieron? Es natural que no puedan llevarlos a Dios, como ya hemos dicho, pero no era su objetivo. Lo principal para ellos es que la gente preste atención, que pague. Por lo tanto, los que rezaban con más diligencia y eran más devotos de ellos, y otras personas lo notaban, los exaltaban por encima de otras personas. Hicieron que sus vidas fueran mejores, más en abundancia, más dignas, y los pusieron a cargo de esas personas. Luego, a mediados del 25º milenio, introdujeron a los sacerdotes, es decir, los hicieron intermediarios entre ellos y el pueblo. Y la gente empezó a llevar a cabo rituales de sacrificio. Como todos sabemos, digamos, los que se aficionan por este tema, los apexianos consumieron a la gente no solo mentalmente, nuestra atención, sino también en la realidad. Es decir, los humanos eran un manjar para ellos, por lo que también sacrificaban a los humanos. Así fue. Pero los que se entregaron, digamos, al servicio de los apexianos, se convirtieron tanto en sacerdotes como en gobernantes de los pueblos.
Y todo el mundo vio que el Dios da, que los dioses realmente dan riqueza a la gente, dan buena vida, dan salud. Y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en el que se encontraban, podían ver fácilmente quién estaba en contra, quién estaba indignado, quién dudaba y castigaban a esas personas públicamente. Entonces, ¿los dioses también castigaban? No solo exaltan, sino también, Los dioses castigadores. por supuesto, también castigan. Qué interesante. Así que resulta que ciertamente hay ecos de esto hasta la actualidad. Sí, cómo no. Porque hay un Dios que te da beneficios materiales. Esto es un favor especial de Dios si eres fiel a Él, si temes a Dios. Y del mismo modo, mucha gente se pregunta, ¿por qué es un Dios amoroso después de todo y también es feroz, está enojado y resentido? ¿Por qué es así? Y esos son los ecos de aquello. Pues es de aquellos tiempos, pero de nuevo, los profetas vinieron y trajeron el conocimiento. Dijeron que Dios es el que ama y que nuestras guerras, las guerras son los trucos de nuestra mente, o de Shaitán, o del diablo, o como queramos llamarlo. Así que es nuestra culpa que lo hagamos, porque incluso el Shaitán solo susurra. Él nos incita, pero no nos obliga a hacerlo. ¿Por qué? Libertad de elección. Lo hacemos nosotros mismos. Ni siquiera los apexianos podían forzar a la gente. Solo los engañaron y los explotaron. Así que hasta hoy esa tradición ha sobrevivido. Y también me gustaría señalar que en este planeta es donde, digamos, se formó la primera corrupción, y los autores de la misma son los apexianos. Bueno, es gracioso, pero es así. Los primeros corruptos fueron aquellos que querían estar más cerca del sol, buscando un lugar bajo el sol, por así decirlo. Más cerca de Dios, sí, más cerca de Dios, en buenas condiciones de su existencia. Así que las personas con su atención compraban las condiciones de vida para sí mismas. Compraban, digamos, rangos, posiciones en la sociedad, riqueza, salud, la corrupción más común. Es una historia muy complicada, porque uno no entiende cómo te enfrentas a ellos, a estos apexianos. Es imposible cuando ves la civilización de alta tecnología. En aquella época la gente no podía resistirse a ellos, era imposible. E incluso ahora, Dios no lo quiera. Somos como la humanidad. Sí, tenemos armas nucleares y muchas otras cosas. Pero comparados con ellos somos, hormigas. Pero gracias a Dios los Anunnakis vinieron. Pero gracias a Dios sí, están los Anunnaki, sí. Sí. Así que también es bueno. Y si miramos el desarrollo posterior, gracias a los Anunnaki, la humanidad se deshizo de los apexianos. Pero sus apoderados, sus sacerdotes, permanecieron. Las tecnologías también, los ecos. Sus tecnologías, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y compartieron esto seguro. Y gracias a este conocimiento se formó la Atlántida. Bueno, no hablemos de la Atlántida. Hay una buena película llamada Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad. ¿Sí? Amigos, si les interesa, véanla. Bueno, allí se habla mucho sobre ello. Así que llegamos al punto que se cuenta en esta película, cuando los hijos de él, digamos, se divirtieron. Comenzaron a realizar la modificación genética de toda la humanidad, es decir, dividieron a la gente en razas, le dotaron de ciertas propiedades, y uno de sus hijos más inteligentes creó un pueblo, el más inteligente, gracias al cual, digamos, ganó a sus hermanos en sus juegos. Y como terminó, ya lo sabemos. ¿Y qué tenía de diferente esta nación? ¿Qué tenía de especial? Intentaré contarlo con cuidado para no ofender a nadie. Amigos, se puede verificar y confirmar. En esta nación, que es dominante entre la humanidad incluso hoy en día, es cierto. Empezaron a dominar entonces y siguen dominando ahora. Tenían genes apexianos introducidos por modificación genética, es decir, el código apexiano. Tomaron un gen de 4 hembras apexianas, uno de cada una, y se introdujeron. Son 4 tipos y estos genes se transmiten exclusivamente por vía materna. Pero también se tomó otro gen,
Ese hijo de él, digamos, lo tomó de la tumba de un apexiano de muy alto rango. Es un gen de superioridad, un gen elitista que introdujo en un varón. Y este gen, a diferencia de los otros, se transmite por línea masculina y exclusivamente a los varones. Si esos 4 genes que se heredan de la mujer se transmiten exclusivamente por la línea materna y solo la mujer puede transmitirlo, el hombre no lo hace. Entonces, aquí es viceversa. Sin embargo, este gen prevalece sobre aquellos. Si aquellos genes que son femeninos, digamos, de 4 tipos, han elevado realmente a esta nación sobre todas las demás, la gente se ha vuelto mucho más inteligente y hasta el día de hoy prevalecen en su capacidad intelectual. Entonces, ese gen que se transmite por la línea masculina difiere radicalmente, porque ha dado a los hombres que tienen ese gen habilidades inusuales, yo diría que mentales. Es decir, un simple ejemplo. Si un portador de este gen, que además se ha desarrollado adecuadamente, entra en una habitación con 10 personas, puede caracterizar fácilmente a cualquiera. Empieza a sentir, a percibir a las personas. ¿Saben? Existe una conexión entre los insectos. Los insectos pueden percibirse unos a otros y pueden percibirse a grandes distancias. Así que este gen ha dado a estos hombres una habilidad similar. Realmente los hace mucho más altos que los otros. ¿Por qué? Lo perciben todo, lo entienden, lo sienten. También quizá es un don de previsión. Por supuesto, previsión. De eventos de personas. Perciben de manera completamente diferente. Su conciencia, mente, funciona de manera diferente. Es mucho más productiva, por así decirlo. Lo que nosotros no vemos, lo ven ellos. De así que tienen ese don. Por supuesto, esas personas pueden gobernar fácilmente países, naciones, y precisamente estas personas no son de los últimos, ni mucho menos, en la jerarquía sacerdotal. Igor Mikhailovich, si hablamos del resto de personas que son diferentes de los portadores del gen de la superioridad, o cómo llamarlo correctamente, ¿resulta que todos provienen de las 4 hembras? ¿Son los 4 tipos de personas? Son 4 tipos, sí. Bueno, en todas partes. Bueno, simplemente... Ya sabes, 4 tipos, diré así, están en todas partes, tanto en los animales como en los humanos, en todos, por supuesto. Esto es muy importante, es interesante, porque más o menos entendemos que para los seres con alma, 4 tipos es el mismo modo de distribución. ¿Y qué es esto en este caso? ¿Es algún tipo de gradación social o qué es esto? En este caso es exactamente lo contrario. Mira, déjame explicarte, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, digamos, el primer tipo son aquellas personas que están muy lejos de Dios. El cuarto tipo son los que nacen así. Están muy cerca de Dios. Tienen una percepción por sentimientos muy desarrollada del mundo espiritual. Si tomamos a los apexianos, su primer tipo es el más desarrollado intelectualmente y los siguientes más bajos, así que tienen su propia graduación. Así que son los primeros del sistema, a grandes rasgos, como los primeros de esta jerarquía. Sí, los primeros están más cercanos al sistema. En principio, si nos fijamos, esto es similar, ¿sí? Pero lo único, lo compararía la pirámide correcta, sí. Esta pirámide correcta es similar a la de ellos, con la comprensión. El cuarto tipo de ellos está en la parte inferior. Bueno, ni siquiera el cuarto tipo, eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque no toda la nación es portadora del gen. Aproximadamente la mitad, digamos. Más o menos. Así que los que no tienen el código apexiano están en la parte inferior. Solo sirven y trabajan para los que están más arriba. Por encima de ellos está el cuarto tipo, por encima de ellos está el tercero, el segundo, y en la parte superior está el primero. Pero por encima de ellos, por encima de todos ellos, está este código elitista. Aquí todo es correcto. Igor Mikhailovich, teniendo en cuenta que la civilización de los apexianos tienen una relación de manada, que son como... No son de manada.
Tienen comunidad. Comunidad. Son muy organizados. Veamos un hormiguero, veamos a las abejas, veamos a cualquiera. Veamos. Como todo en la naturaleza, ¿no? Por supuesto, en una manada de leones, veamos un grupo de monos. Todo está en su sitio. Forman una comunidad muy unida y densa. Está el líder, están los allegados y está el resto. Por eso los apexianos lo tienen exactamente así. ¿Y nosotros no lo tenemos así? Bueno, la gente está muy fragmentada, pero así es como nos hicieron. Hubo un tiempo en que, al contrario, estábamos unidos. De nuevo, ¿por qué? Porque tenemos el alma, no solo el espíritu. Por eso tenemos una atracción natural, y todos entendemos y sabemos que tenemos que ser una sola familia. Y lo que proviene de la conciencia, mente, lo que nos separa, las peleas, las rencillas, nuestro egoísmo, esto no es correcto. Y todos lo dicen, todos lo saben. Pero, por desgracia, no va más allá de ello. Por eso se necesitan condiciones. Todo depende de las condiciones, ¿verdad? De nuevo, las condiciones. Después de la destrucción de la Atlántida, este sacerdocio y los portadores de ese código apexiano, digamos, fueron obligados a existir 6.000 años separados. Ellos formaron esta Agartha con los mayores conocimientos y misterios, pues es realmente cierto, hasta hoy esconden muchos secretos y muchísimos conocimientos. Tierra hueca, todas estas tecnologías. Bueno, la Tierra hueca es una leyenda, pero si miramos la verdad, ¿qué vemos? Veremos enormes cuevas, ciudades enteras bajo el suelo, donde han existido durante todo este tiempo. ¿Y que la gente no sabe de esto? Lo saben. Lo siento, todos los continentes están incluso conectados por estas cuevas entre sí. Todos los continentes. ¿No es así? Así es. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha oído hablar de Agartha. Todo el mundo ha oído hablar de que había gente bajo tierra viviendo. Ese conocimiento permanece y hay muchas evidencias de allí. Porque son cuevas hechas artificialmente. Bueno, por supuesto que las hay naturales, pero la mayoría son artificiales. ¿Quién podía crearlas en tales cantidades y cuánto tiempo se necesitaba? Una vez más, tendría que ser una civilización tecnológicamente avanzada. Y es lo que demostraron. ¿Y sus descendientes son los portadores del conocimiento sobre estas tecnologías? Hasta ahora, y hasta el día de hoy, es la nacionalidad de la élite. Así que, lo mires como lo mires, es así. Ahora queda claro por qué algunas religiones han frenado el desarrollo tecnológico y la ciencia. Sí, bueno, digamos honestamente que fue precisamente este pueblo el que creó las religiones. Las formó. ¿Por qué? Porque lo sabían así, se les enseñó así. Y este conocimiento sigue existiendo hasta ahora. Es que las condiciones eran así. ¿Verdad? ¿Cómo consiguieron salir de esas condiciones 6.000 años después? Muy sencillo. En cuanto se crearon las condiciones necesarias, todo es muy sencillo, de hecho. Ya sabes, cuando tuvieron la posibilidad de salir de noche, por así decirlo, al salir pudieron tener contacto con ciertas personas. Naturalmente, eran mucho más inteligentes que nadie. Es comprensible que podrían contar los mayores secretos, los que la gente no conocía, la tentación, la debilitación de la humanidad. Bueno, además, debilitación de la Latiara, que crearon las condiciones generales. Esto llevó a que hace apenas 6.000 años salieran a la luz. ¿Y qué vimos inmediatamente? Vimos enseguida la formación de las estructuras sacerdotales. Vimos lo que los apexianos estaban creando. Pero, ¿sabes? De nuevo, si es bueno o malo, etc. Aquí no se puede culpar a nadie. ¿Por qué? Porque vivían en esas condiciones. Lo percibieron como natural. No conocían otra cosa, por supuesto. No conocían otra cosa, efectivamente, y utilizaron sus conocimientos para lo que sabían, en lo que creían y hacían lo que sabían hacer. Bueno, en realidad sí, son los que crearon nuestro mundo moderno, el formato consumista. Pero simplemente no conocían lo contrario. Esa es la cuestión. Y ellos mismos, posteriormente, formaron otras religiones. Las modificaban según ese orden. No hay otra forma de decirlo. Eso es cierto. Pero por otro lado, gracias a ellos, la humanidad sigue existiendo hoy en día, incluso en el formato de consumo. Sí, tenemos guerras todo el tiempo, pero es una de las formas de formato de consumo.
pero seguimos vivos. Cuando nuestra espiritualidad desapareció y el formato de consumo vino a nosotros y lo apoyamos, lo adoptamos. ¿No es así? Confirmamos nuestra elección, sí. Confirmamos nuestra elección. Empezamos a vivir en él. ¿Qué ha despertado en nosotros? ¿Qué comenzó a dominar en nosotros? El animal más común. Y, naturalmente, nos habríamos matado hace mucho tiempo. Pero no lo hicimos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicimos? Una simple pregunta, porque si miramos en la historia y rastreamos, siempre y en todas partes, al lado de los gobernantes, estuvieron las personas más inteligentes de la época, los que realmente hicieron la historia. Bueno, para ser sinceros, ¿verdad? Es decir, fueron capaces durante 6.000 años, en principio, de organizar. Y mantener el poder. Y mantener el poder es un gran talento. Sí, un gran talento. En la sociedad creativa pueden ser los más necesarios para la humanidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, son líderes literalmente dotados. Son grandes organizadores. Y también son las personas más inteligentes. Ahora bien, comprendo que en algunas personas esto puede herir el orgullo. Pero si lo afrontamos, realmente son los más inteligentes. Y si se excluye a esta nación, los portadores de los genes apexianos, nos enfrentamos a la pérdida de al menos el 25%, si no más, de nuestra inteligencia total. Bueno, temo decir el 50%, pero el 25% seguro. Eso por un lado. Y el otro lado es organizar a la gente, lo cual es realmente muy difícil, ¿verdad? Pues mira, en cualquier empresa, en cualquier lugar, si una persona no tiene ese talento, le resulta extremadamente difícil, incluso en una pequeña empresa, conseguir que la gente esté sincronizada, ¿sí? Y, perdón, pero esta gente maneja un gran número de personas. ¿Es también la influencia de este gen, de este código? Sí, hay, por supuesto, de nuevo, un efecto adverso. En primer lugar, los portadores, especialmente del primer y segundo tipo, tienen una empatía muy reducida. Por eso su lógica prevalece. Ya sabes, como por encima de nuestra moral o compasión o algo así. Quiero decir que en el formato de consumo está bien. No se puede discutir. Así debe ser. Como en cualquier comunidad, digamos, de animales. ¿No es así, amigos? Lo es. Pero es muy eficaz desde el punto de vista del control de las masas. Sí, es desagradable, pero es así. Es decir, les es característico una cierta cohesión. Sí, que es... Mucha. Esta es una de las naciones más unidas, diría yo. Pero aquí también hay que distinguir, de nuevo, los que son portadores de estos códigos. Están más unidos en comparación con los que no lo son. Allí es muy diferente. Pero los portadores, descendientes directos, digamos, de los que fueron creados, tratan de mantenerse unidos y son muy cuidadosos con su genética. Por supuesto, esto tiene un efecto secundario. Son muchas enfermedades genéticas diferentes. Se altera la inmunidad. Y si algunos portadores tienen una inteligencia muy alta, por desgracia, debido a las mezclas y como efecto adverso, sucede exactamente lo contrario. El gen está, todo está, pero se desarrolla la debilidad de la mente, o patologías que Dios no permita, como se dice. ¿Qué se le va a hacer? Hay que pagar por todo. Y, de nuevo, la acumulación de estos, yo diría, genes rotos. Los errores en la programación. Sí, llevó a que estos pueblos pasaran repetidamente por el llamado cuello de botella, es decir, donde su población disminuyó bruscamente. Bueno, también es una forma de autorregulación. Bueno, es natural, por supuesto. Lo mismo ocurre con las hormigas. Si se crean las condiciones adecuadas para ellas, se reducirán bruscamente, ¿verdad? Todo depende de las condiciones. También se debe a ese gen de apexianos, porque los apexianos también son parte del sistema, y resulta que el sistema siempre regula sus procesos. Efectivamente.
Pero hay buenas noticias. En la sociedad creativa se pueden resolver todos estos problemas genéticos. Es posible, pero para eso hay que construir una sociedad creativa, en la que serían, creo, extremadamente útiles para toda la comunidad. Y también en la sociedad creativa se puede desarrollar la genética de tal manera que no se necesite realizar estos cuellos de botella. Además que la creciente población de esta nación solo sería una ventaja. ¿Por qué? Porque... Sí, y todos los errores podrían haberse eliminado. Por supuesto, todo es posible, pero para eso se necesita una sociedad creativa. ¿Y sabes qué más es interesante? La mayoría de estas personas sueñan con una vida sin pobreza. Oh, Igor Mikhailovich, por supuesto. Ciertamente, en realidad, en su... Pensamientos muy elevados, pensamientos correctos. Sí, están esperando al que vendrá, y el tiempo llegará. Llamémoslo así. Llamémoslo la Edad de Oro. Edad de Oro. Sí, cuando su pueblo no sea totalmente pobre, cuando todo el mundo esté bien y se libere una gran cantidad de tiempo para que estudien sus escrituras, para que vivan vidas justas, de acuerdo con... Los sueños y los deseos son buenos. Sí, son buenos. ¿Ves? De todos modos, el lado espiritual tiene prioridad sobre los genes que le fueron implantados. Igualmente, la gente aspira a lo espiritual, ¿cierto? Bueno, eso es lo más interesante. Y para los que han salido de debajo de la tierra, los que viven con este código apexiano, digamos, ¿es más difícil que se salven espiritualmente o tienen una oportunidad de salvarse? Esa es la cuestión. ¿Tenían los que están bajo tierra hace 6.000 años una oportunidad de salvación? ¿Y es más difícil salvarse ahora para los que llevan este código apexiano? Hoy en día, para los portadores de este código, es mucho más fácil y sencillo salvarse, porque, al fin y al cabo, hay una facilitación en la educación, condiciones un poco diferentes. Y para los que tuvieron que existir en el subsuelo durante 6.000 años, ¿tuvieron alguna posibilidad? Por supuesto que sí, pero las condiciones eran diferentes. Tuvieron que aprender mucho. Pero diré esto, en este pueblo hasta hoy hay una tradición de aprender y desarrollarse constantemente. Y desde los primeros años los niños están muy cargados, pero tienen predisposición al aprendizaje. Es mucho mayor que en otras naciones. Entonces, ¿pueden desarrollarse espiritualmente? Por supuesto que pueden desarrollarse, no menos que otros. Sabe, es interesante que la conciencia, mente, siempre intente dividir a la gente de una manera u otra. Alguien es mejor, alguien es peor, alguien es más alto, alguien es más bajo en la jerarquía. Espera, ¿por qué dividir? ¿Qué jerarquía? Si te enfrentas a la verdad, son mucho más altos. ¿Por qué? Porque ellos realmente dirigen el mundo. Pero es justo. Sí. Es justo, amigos. Lo es. Miren a su alrededor. Así que tienen grandes ventajas, ¿verdad? Culparles por tener unos genes que nadie más tiene es simplemente envidiarles. ¿Sí? Sí, ¿y quién de nosotros no tiene algunos genes? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Y quién de nosotros no está modificado genéticamente? Sí. Todos los grupos étnicos que existen hoy en día, excepto solo un pequeño, muy pequeño grupo de personas que todavía se preservaron, digamos, casi todos nosotros estamos modificados genéticamente. Es decir, hay muy poco del gen puro que viene de los atlantes. Así que, de hecho, en el marco de la conciencia, en el marco del sistema, por supuesto, hay mucho. Puntos de división, sí. Los divisores, sí, los puntos divisores. Pero lo que nos une a todos es lo más importante. El alma humana. El alma. Somos seres con alma. Todos somos iguales. Sí. No somos otra cosa que una familia. Y es importante. Y también es interesante, Igor Mikhailovich, que los apexianos una vez fueron famosos por ser, de hecho, lo más importante es la energía bril, el poder bril. Sí. Pero cada uno de nosotros, si no dirigimos nuestra atención hacia el alma, si robamos la atención de otro, ¿en qué somos mejores que los apexianos cuando nos robamos la atención uno al otro? En nada. Amigos míos, ¿quién de nosotros persigue atención ajena? Hablemos con sinceridad. Por supuesto, algunas personas que nunca se han observado a sí mismas y se han enterado de ello por primera vez dirán, bueno, a mí, ¿para qué necesito la atención de los demás?
Pero veamos, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué dirá esa gente? ¿Cómo puedo llamar la atención? Sí, y muchos más. Sí, el egoísmo. Hagámoslo sencillo. El egoísmo es inherente a todos los seres humanos de este planeta. Y el egoísmo no es otra cosa, es como, ya sabes, este barril sin fondo donde tratamos de recoger la atención de todo el mundo, solo en nuestro propio barril. ¿Qué hay de malo en eso? Sí. También, sabe, Igor Mikhailovich, hemos hablado de la tecnología y usted ve esta historia de una manera diferente. Porque cuando piensas que si tenemos tecnologías que podrían servir a la sociedad creativa, que podría ser, no sé, un coche que anda con un vaso de agua o algo más, o alguien por ahí está curando el cáncer, ya ha habido descubrimientos que básicamente podrían ayudar en la curación de los enfermos. Entonces te das cuenta de que hay información en nuestro mundo sobre una tecnología del nivel completamente diferente. Por supuesto. Tecnología de un tipo completamente diferente. Se expande increíblemente. De otro nivel. De otro nivel. Por supuesto que existe. También hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. ¿Conocen estas personas portadoras de este gen el proceso cíclico y lo que está ocurriendo ahora en nuestro planeta? Bueno, ellos saben con certeza lo que está pasando en nuestro planeta en este momento. Y los ciclos, ya sabes, viven en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos de la ciclicidad? Seamos sinceros, solo unos cuantos. Nos han lavado el cerebro de forma experta. Todas las fuentes de información nos dicen lo que debemos saber, nada más. Nos imponen cierto pensamiento que al final aceptamos como propios. Nos engañan, entendemos. Es el formato consumista. Hay manipulación de la mente de la gente en todas partes. No es muy ventajoso. Bueno, también no entendían y no sabían del todo lo que es la ciclicidad. Por eso introdujeron teorías falsas sobre la causa del cambio climático. Y uno de ellos es el problema medioambiental. ¿Sabe que nosotros como personas hemos creado tales condiciones? El clima ha cambiado debido al hecho de que hemos perturbado la ecología. Esta es la idea predominante hoy en día. Igor Mikhailovich, sin embargo, ¿cuál es la mejor manera de transmitir el mensaje de que los acontecimientos actuales no están relacionados con la ecología, sino con los ciclos? Y ahora, digamos, a través de este cuello de botella, va a pasar no solo una nación, sino que toda nuestra... Esta vez no. Tengo que discrepar, Tatiana. Esta vez el cuello de botella estará cerrado. No tendremos dónde ir. Lo vemos todo perfectamente. Lo que ha afectado al medio ambiente es que nuestro planeta ha agotado sus recursos inmunológicos y será extremadamente difícil pasar por este ciclo. No se trata de la población disminuirá, pero todos seguiremos existiendo. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué significa? La población disminuirá, pero todos seguiremos existiendo. Y la conciencia te dice que es necesariamente seré yo, serás tú. Esa es tu conciencia diciéndote. A ti no te lo dice, pero sí a los demás, ¿verdad? Es decir, la gente no lo evalúa correctamente, porque nuestra conciencia es mentirosa. Ahí es donde está la peor bestia, no en algunos de nosotros, amigos, que alguien es culpable, sino en cada uno. La causa no está en alguna nación, sino en cada uno de nosotros, amigos. Hay una bestia en cada individuo y es la misma, sin importar los códigos que haya en nosotros. ¿Lo entiendes? De nuevo, dicen sangre azul, ¿sí? ¿Y quién tenía sangre azul? Se creía que eran los reyes, la élite. Y de hecho eran la élite. Pues si se mira con sinceridad, es la élite del mundo moderno, pero no son de sangre azul. Solo tienen el código de aquellos que tenían la sangre azul. ¿Sabes? Esto se debe precisamente al hecho de que eran, quiero decir, apexianos, amigos, una raza que, digamos, pertenece al universo. Están y han estado muy presentes en el espacio interestelar.
Y nuestra sangre está muy relacionada con los procesos electromagnéticos de este planeta. Por eso en nosotros prevalece el hierro. Por eso nuestra sangre es roja. Porque estamos muy conectados con el campo electromagnético. Pero si nosotros como pueblo, como terrícolas, si vamos más allá, al menos más allá de nuestro planeta, realmente, ya sabes, lejos, o mejor aún, más allá del sistema solar, entonces literalmente dentro de unas pocas generaciones, ¿qué pasará? Adaptación. Y nuestra sangre se volverá Un poco diferente. un poco diferente. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos cobre, no hierro, como portador de oxígeno. Y será azul. Interesante. En la naturaleza, todo se transforma. Por supuesto. No hay fenómenos que, si surge la necesidad, todo se vuelve como debe ser. El ser humano contiene todo. De hecho, los humanoides, diría incluso, tienen todo lo necesario para desarrollarse. Somos capaces de adaptarnos a cualquier condición. ¿Es así? Sí. ¿Sabe usted? Es interesante. En la última transmisión hablábamos de los apexianos, que eran seres sin alma, pero gracias a esa solidaridad lograron sobrevivir y convertirse en una civilización. Y aquí entiendes que ciertamente este código apexiano da a la gente esta cohesión, da a la gente esta organización, mientras que otros códigos, ya sabes, lo hacemos y dudamos al mismo tiempo y nos detiene mucho. Así que tienes que saber que tenemos estas peculiaridades. Sí, ya sabes cómo. Te digo que sí, que hay naciones cohesionadas, grupos étnicos y demás. Pero todos ellos no alcanzan su nivel. ¿Por qué? No tienen necesidad. Al fin y al cabo, todos permanecen egoístas. Y en su caso, la comunidad prevalece sobre el ego personal. Y todos tenemos algo que aprender de ellos. En primer lugar, esta sed de conocimiento, de autodesarrollo, de honestidad entre nosotros. Está claro que no es para el resto de nosotros, pero, perdón, ¿quién no vive así? ¿Qué comunidad? Nuestra comunidad es lo más importante y todos los demás, todos se comportan así, ¿no? En el formato consumista. Es que en el caso de algunas comunidades es una unidad, incluso es uno mismo a veces. ¿No es así? Pues es lo que digo. Sí, no es un egregor común, sino que el egregor es una unidad, un individuo. Al 100%, al 100%. Pero, ¿puede un individuo crear un egregor real que una a toda la humanidad? No, claro que no. Así que todos tenemos algo que aprender. Pero tenemos otro lado. Todos y cada uno de nosotros, a pesar de lo que son nuestros cuerpos, solo son cuerpos. Solo refleja el funcionamiento de nuestra conciencia y cómo percibimos nuestra conciencia como persona. Nada más. Pero cada uno de nosotros tiene esa cosa que es el alma. Y este código divino, digamos, nos une a todos, amigos. Y eso es lo mejor que puede haber. Y cada uno de nosotros tiene la sed y el deseo de unirse, de crear otro mundo, un mundo correcto, honesto, sin mentiras, sin malicia, sin suciedad. Una sociedad creativa, o mejor aún, una sociedad ideal, porque todos estamos aspirando a una sociedad ideal. Ya sabes, para repetir fractalmente, como en el mundo espiritual, así debe ser aquí, donde una persona es hermana de otra persona, y no una bestia, por desgracia, como es ahora. Y todos tienen una necesidad, pero no podemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque está la conciencia, que duda de todo, que critica todo, que nos señala y separa de todo. ¿Por qué? Porque somos materiales. Es animal, es temporal, por lo tanto, no puede comprender la eternidad. Y si no puede entender, entonces se niega a sí misma, ¿verdad? Y también todo el mundo está dotado de talentos, y estos talentos, de hecho, no deben ser lo que nos separa, lo que es la condición para la dominación de nosotros. Por supuesto. Y tenemos que servir con estos talentos para el bien de la sociedad, para el bien del egregor común y para el bien de cada uno. Cierto. Si pusiéramos todos nuestros talentos, todo lo que nos convierte en seres humanos, en una sola cesta, ¿se imaginan cómo sería el mundo? ¿Qué hay de malo en eso? Sí. Si ponemos toda nuestra atención en la prosperidad de nuestro mundo y en el desarrollo espiritual de cada uno. El desarrollo espiritual
es para aquellos que aspiran a Dios. Bueno, al menos para el desarrollo de nuestro mundo, para hacer el mundo mejor, para que sea seguro al menos para nuestros hijos, si no para nosotros mismos. La conciencia sigue interfiriendo. Pero podemos hacerlo, amigos. ¿No es así? Podemos crear estas condiciones, sí. Podemos. Por supuesto que podemos. ¿Y qué se necesita para ello, de hecho? Solo un poco. Dejar de ser animales. Dejar de separar a alguien, de acusar a alguien de algo. Dejar de buscar a alguien a quien culpar de por qué nuestro mundo es como es. Y afrontar la verdad. Nuestro mundo es como es, porque nosotros lo somos, amigos míos. ¿No es así? Si cambiamos, todo cambia. Pero si cada uno de nosotros cambia. Y ver en la otra persona, ante todo, a un ser humano. Y valorará su atención, lo cuidará, lo dirigirá a lo que es necesario, a un objetivo común, a la unidad, para realmente crear ese mundo. Y no en todas las mencionadas discordias, conflictos Y divisiones. Todo eso. Así que tenemos que apreciar la atención, amigos míos. ¿Verdad? Sí, y cuidarse unos a otros. Y eso es lo principal. Si no nos cuidamos unos a otros, será lo mismo de siempre. Será lo que está ocurriendo ahora. Cuando no nos escuchamos, cuando no nos cuidamos. Así es como el mundo cae hacia el umbral ante el que todos estamos. Pero podemos evitarlo. Y para ello necesitamos, como dijo Jana, poner nuestra atención donde se necesita. Pongamos nuestra atención en el amor por el otro, en el respeto mutuo, ¿cierto? Sí. Y en la prosperidad de nuestro mundo. Así que, amigos, empecemos al menos a amarnos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jana. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por el hecho de que tenemos una oportunidad todavía. Gracias.